Bienvenidos viajeros de la física matemática. En esta ocasión vamos a resolver un par de ejercicios sobre vector gradiente en cálculo de varias variables. El primero de ellos dice, determina el gradiente de la función en el punto dado. Significa que para esta función calculamos el vector gradiente y ese vector lo vamos a evaluar en el punto 2,1. ¿Qué es el vector gradiente? Pues resulta que el vector gradiente es un vector el cual tiene la propiedad de apuntar o dirigirse en la dirección de máximo incremento de la función. Esto tiene grandes aplicaciones en la industria y en la ingeniería. ¿Cómo se calcula? Pues resulta que son derivadas parciales de primer orden escritas en forma de vector, como muestra aquí. Dice, si f es una función derivable en el punto x0, y0, que en el caso del ejercicio 3 es 2,1, el vector gradiente escrito de esa forma viene dado por esta expresión, que es un vector de dos componentes debido a que tengo una función de dos variables. Si tuviera una función de tres variables, mi vector gradiente tendría tres componentes y así sucesivamente. La dirección de máximo incremento de f viene dado por el gradiente de esa función. Vamos a resolver el ejercicio. Tenemos aquí la función de dos variables, por lo tanto debo calcular dos derivadas parciales en x y en y. Como ya es costumbre, se marca en un color diferente a la variable de interés que voy a derivar. En este caso sería 3 para el primer término, 0 para el segundo y 0 para el tercero, debido a que no contienen la variable x. Recordemos que son derivadas parciales. Por lo tanto, tu derivada quedaría como 3, la cual no depende ni de x ni de y. Derivada con respecto de y, el primer término y el tercero son independientes, sus derivadas son 0. Y en el caso de 5y cuadrada, su derivada vale 10y, como muestra aquí. Vamos a evaluar estas componentes del gradiente en el punto 2,1. Donde yo vea x, pongo 2 y donde vea y, colocamos 1 en estas fórmulas. En el primer caso, como no hay ni x ni y, quedaría como 3. En el segundo sería 10y, es decir, 10 por 1, 10. 3 y 10 son mis componentes del vector gradiente, como muestra aquí. Geométricamente, ¿qué está sucediendo? Pues resulta que si tú dibujas las curvas de nivel de la superficie, que en este caso es 3x más 5y cuadrada más 1, tendríamos esto de aquí. Estas son las curvas de nivel. Y localizando el punto 2,1, que es aquí justamente, y dibujando el vector gradiente, significa que en esta dirección la función tiene un cambio máximo en la dirección dada por 3,10. El dibujo no está a escala, bueno, me refiero al vector, sin embargo, es bastante ilustrativo. Y así es como se vería. Algo importante es que el vector gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, es decir, que el ángulo que forma el vector con estas curvas es de 90 grados. Siguiente ejercicio. Tenemos una función z que es del tipo coseno de x cuadrada más y cuadrada y vamos a evaluar el gradiente en el punto 3, menos 4. Nuevamente, al ser dos variables vamos a tener dos derivadas, derivada en x y derivada en y. Calculando con mucho cuidado estas derivadas, aplicando la regla de la cadena apropiadamente, para el cálculo del coseno, su derivada es menos seno, como muestra aquí, del argumento, pero el argumento contiene x y y. Vamos a derivar solamente aquellos que tengan x, que en este caso es x cuadrada, me da 2x. En el caso de y cuadrada, como es una constante aditiva, su derivada valdría 0. Multiplico el negativo por 2x. No puedo multiplicar el argumento del seno porque es argumento y esto no es argumento, pero el 2x lo voy a pasar al inicio con el negativo, quedando de esta manera. Similarmente se calcula la derivada en y, llegando a esta expresión. Estas expresiones del gradiente se van a evaluar en el punto 3, menos 4, como muestra aquí. Y recordemos que aquí son radianes. Por lo tanto, para hacer el cálculo correcto, debes programar tu calculadora en estas unidades. Sustituimos x igual a 3
y y igual a -4 en tus componentes del gradiente. En radianes nos daría aproximadamente -0.794 para la componente X y para la Y nos daría -1.059. El gradiente quedaría de esta manera. Un vector. ¿Cómo se ve gráficamente? Bueno, las curvas de nivel de esta superficie son bastante complejas y en este caso se muestran aquí. Parecen ser círculos concéntricos, sin embargo la función oscila demasiado rápido. Entonces, localizando el punto 3,-4, que es este de aquí, en la intersección dibujamos el vector gradiente con estas componentes que muestran aquí, no esta escala. Sin embargo, el vector sería aproximadamente esta flecha. Sí, ¿qué significa esto? Que en esta dirección la función cambia más rápido que en cualquier otra. Y esa sería su interpretación geométrica del gradiente. Nuevamente, al igual que antes, el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, que son estos círculos, o aparentemente círculos. Último ejercicio, una aplicación en topografía. Dice, la superficie de una montaña se modela mediante esa ecuación de dos variables. Un montañista se encuentra en el punto 500,300,4390. Pregunta, ¿en qué dirección debe moverse para ascender con la mayor rapidez? La palabra clave aquí es mayor y rapidez. Recordemos que el gradiente apunta o es un vector que se dirige en, en el sentido donde cambia la función con mayor rapidez. Por lo tanto, el problema se reduce a calcular el gradiente de esta función y evaluarlo en estas coordenadas, que es en donde se encuentra el montañista. Se calculan las derivadas con respecto a x y a y de esta función polinomial. Las derivadas son muy sencillas. Aquí viene el detalle del cálculo. En x nos daría 2 milésimos negativos de x y en y 8 milésimos negativos de y. Se evalúan estas derivadas en el punto donde se encuentra el montañista, que es 500 para x, 300 para y como esta función no depende de z, este valor realmente no es necesario. Sin embargo, este punto te está diciendo a qué altura está el montañista, que en este caso de los 5,000 metros que mide la montaña, se encuentra a 4,390, suponiendo que se mide en metros. Sustituimos los valores 500 y 300 en x y y respectivamente para obtener las componentes del gradiente, dando estos valores. Por lo tanto, el gradiente es este de aquí. Esta es la dirección en que se debe mover el montañista para subir con mayor rapidez. ¿Cómo se ve gráficamente? Tenemos aquí dos gráficas. La gráfica de la izquierda representa la superficie de la montaña, que en este caso es una especie de paraboloide. ¿De acuerdo? No sabemos con exactitud el punto en donde está el montañista. Supongamos que sea este de aquí. Sin embargo, en ese punto, ¿en qué dirección debe moverse para tener una mayor rapidez? Eso te lo dice el vector gradiente, que es este de aquí. Si tú visualizas desde arriba la montaña, las curvas de nivel que aprecias son estas de aquí abajo. Parecen ser elipses. Y entonces localizamos el punto de interés, que es en este caso 500, 300 para X y Y. Ese punto es este de aquí. Y en esa intersección vamos a dibujar el vector gradiente, que es aproximadamente este vector. Sin embargo, como no está a escala, el montañista debe dirigirse en esta dirección para escalar con mayor rapidez. Y en la superficie 3D se vería algo así, aproximadamente. De esa forma llegaría más rápido a la cima. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado y hasta pronto.